Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, Sí, maestra, maestra. sí se escucha. Sí, maestra. Gracias. Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias por confirmar y bueno, pues estamos ya grabando esta sesión. Esta sesión, bueno, ya va a ser compartida para todos aquellos que no van a tener oportunidad de conectarse en este horario. La van a poder encontrar, bueno, pues disponible propiamente en la plataforma. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues ahora nos toca ver la parte de la filosofía medieval. Vamos a terminar de ver, digamos, las escuelas. La clase pasada estuvimos viendo a esos grandes filósofos y vimos, bueno, pues identificamos cuáles fueron sus aportaciones de cada uno de ellos. Ahora vamos a continuar viendo ahora cómo fue que se fueron conformando esas diferentes escuelas filosóficas, donde, bueno, pues ya se fueron conformando seguidores propiamente de algunos de estos filósofos para, bueno, principalmente entender qué tipo de pensamiento, ¿verdad? Se regía también en la antigua Grecia y cómo es que estas ideas formaron parte, ¿verdad? Y formaron esa base para pues el siguiente periodo, ¿verdad? Que fue propiamente ya en la época medieval, en donde, bueno, pues ya los nuevos filósofos, que en este caso ya son de corte, pues digamos, enfocados propiamente a la religión. em, Vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que toman de base propiamente, bueno, de estos grandes pensadores filósofos para bien ahora de centrarse en lo que viene siendo el pensamiento en cuanto a querer definir, ¿verdad? Recuerden que los griegos lo que querían era buscar siempre la verdad y sobre todo se habían enfocado en un principio en encontrar el origen de todas las cosas. Posteriormente, ese tipo de búsqueda se centra más bien en, pues, en el ser humano, ¿verdad? En tratar de encontrar, pues, digamos, alguna utilidad propiamente, ¿verdad? A lo que es, pues, esos pensamientos, esa filosofía, para ahora, bueno, pues retomarla, pero ahora tratando de explicarse, bueno, pues, ¿quién es Dios? Entonces, esta sería, bueno, pues una pequeña introducción realmente a este tema que espero les sea también interesante. La agenda del día de hoy, ¿qué es lo que vamos a tratar de ver? Bueno, pues ya les di una breve introducción al tema. Ahorita, como quiera, vamos a verlo un poco más, a explicar propiamente el tema. Como les comento, ver primero estas escuelas para posteriormente ver pues a esos, digamos, los más importantes filósofos medievales y bueno, pues ver también por ahí un pequeño video. Esperemos que nos dé oportunidad también de poder hacer una dinámica. Recuerden que las dinámicas que hacemos, bueno, pues es más que nada para repasar los conceptos más importantes vistos pues en la sesión. Y más que nada, bueno, para reforzar, ¿verdad? Esos conceptos vistos en estos temas. Asimismo, bueno, pues hacer un seguimiento académico donde explicaremos brevemente qué es lo que se espera ustedes estén realizando en esta semana en cuanto a actividades y compartirles, bueno, bibliografía relativa a este tema. Si no hay dudas, bueno, pues estaríamos haciendo el cierre de nuestra sesión. Muy bien, les comentaba, ¿verdad? Que como lo habíamos visto en la clase pasada, la filosofía, bueno, pues surge y se desarrolla en Grecia. Y bueno, pues tras estos grandes sistemas filosóficos
propiamente de Platón y de Aristóteles. Bueno, pues la filosofía se sigue desarrollando, solo que ya pues de una manera más diferente y afectada, bueno, pues por ciertos eventos políticos, eventos sociales, que de cierta manera, bueno, la fueron transformando y le dieron, bueno, pues un enfoque nuevo. Entonces, vemos que conforme se va expandiendo, ¿verdad? Pues eh, todo lo que era esta política de expansión propiamente de Alejandro Magno, quien, bueno, pues va conquistando pues territorios y sobre todo, bueno, hacia el oriente, y obviamente, bueno, pues llegando a expandirse hasta la India, pues esto hace que con esa influencia que tienen, ¿verdad? Pues les genera una crisis de identidad en estos pensadores que recuerden, ¿verdad? Pues como quiera ellos tenían influencia de todas las culturas con las cuales convivían, pero bueno, pues ya en esa época empiezan, bueno, pues a tener este tipo de influencias culturales de Oriente, que bueno, pues las tropas de Alejandro Magno traen consigo y esto, bueno, pues les genera una crisis de identidad. Entonces, aquí los nuevos filósofos van renunciando a los grandes sistemas de Platón, de Aristóteles, y bueno, pues ya se van a concentrar propiamente en proponer, pues ya nuevos modelos éticos que le permitan, en este caso, pues al ser humano ser feliz y estar tranquilo. Entonces, aquí básicamente nos vamos a dar cuenta que hay un periodo, ¿verdad?, en la cual, bueno, pues se le denomina filosofía helenística o bien post-aristotélica. Y este tipo de filosofía, bueno, pues vamos a ver que en este periodo las ciudades-estado, bueno, pues van perdiendo su soberanía, por lo que, bueno, Atenas deja de ser, pues, ese centro cultural, político y comercial del Mediterráneo. Entonces, sobreviene, bueno, pues una época, como ya habíamos mencionado, de inestabilidad política que, bueno, va incrementando las diferencias sociales, esto, pues, a causa de Alejandro Magno. Entonces, aquí vamos a ver que dentro de las principales características de este tipo de filosofía, bueno, pues vamos a ver que debido a esta inestabilidad, bueno, esta filosofía se centra en la búsqueda de la felicidad propiamente y la seguridad individual. Eh, Vamos a ver que, bueno, la política, bueno, no es sólida, por lo tanto, las leyes tampoco. Entonces, este tipo de filosofía trata de buscar la seguridad del individuo en los principios naturales, desarrollando más bien una ética naturalista, una ética cosmopolita, ¿verdad? También, bueno, pues vamos a ver que con ese pensamiento que, bueno, pues tuvo esta crisis en los griegos, bueno, pues vemos que la filosofía se divide en tres ramas muy concretas, la ética, la física y la lógica, las cuales, bueno, pues van buscando lo que llamamos, bueno, la moralidad. Entonces, eh, también se caracteriza por el surgimiento de pues diferentes escuelas, las cuales, bueno, pues vamos a ver que se van influenciando entre sí, que son, bueno, pues estas escuelas filosóficas que vamos a ver sus características. Y, por ejemplo, tenemos esta que se llama la escuela filosófica del escepticismo. Aquí la principal característica de los llamados escépticos, ¿verdad? Pues va a ser básicamente la duda. Es decir, ellos decían que nada era totalmente cierto ni falso, por eso, definían que la mejor herramienta, bueno, pues era el empirismo, las cosas para bien de poder, bueno, demostrar esa veracidad y que, bueno, pues tenían que ser probadas esto, bueno, por medio de la investigación. Em,
Aquí vamos a ver que el pensador escéptico, ¿verdad? Pues dudaba, puesto que defendía que los sentidos podían de cierta manera alterar la realidad, ya que, bueno, decía que cada persona, bueno, se veía influenciada por sus propias percepciones sensoriales. Por lo tanto, bueno, pues desde el punto de vista de esta corriente, no se afirmaban, o sea, todo lo que se quería indicar como una verdad no era una afirmación, era más bien una opinión, ¿verdad? Entonces, cuando una persona afirmaba algo, bueno, pues no lo hacía o lo hacía desde su punto de vista, desde su perspectiva. No podía hablar de una verdad objetiva porque no todo el mundo iba a compartir su posición. Entonces, aquí vamos a ver que el origen de esta corriente filosófica, bueno, pues se encuentra en la antigua Grecia. Su principal exponente, bueno, fue Pirrón de Elis, su primer pensador. Y bueno, pues su pensamiento estuvo muy influenciado por filósofos indios que practicaban, bueno, pues esa búsqueda de la perfección moral y espiritual, pues a través de la renuncia de los placeres materiales. Entonces, Rondelis, a diferencia de este tipo de filósofos, bueno, pues dudaba porque creía que el ser humano no disponía de la capacidad suficiente para bien de poder encontrar verdades, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, pues es el origen de lo que conocemos hoy en día como el escepticismo. El estoicismo básicamente, bueno, va a ser esa rama del pensamiento cuya fundación, bueno, se le debe a Zenón de Sitio. Y bueno, pues vamos a ver que él postulaba, ¿verdad? Y se preguntaba cómo es que se alcanzaría la felicidad. Y bueno, pues él pensaba que era viviendo conforme a nuestra naturaleza racional, ¿verdad? Es decir, viviendo de una manera pues virtuosa, puesto que, bueno, pues él decía que el sabio vivía en comunión con el universo y este, bueno, pues estaba perfectamente determinado y el ideal estoico pues era el que pues nos transmitió por ahí también un filósofo llamado Epicteto, el cual decía que se debía de soportar y de renunciar pues a todos esos placeres y bienes, en este caso, bueno, materiales, ¿verdad? Nos decía que debíamos de soportar porque, bueno, nuestro destino iba a ser el mismo, nos gustara o no nos gustara, ¿verdad? Que era un plan establecido por la divinidad del cual no debíamos y no podíamos escapar. Así que bueno, pues no teníamos más elección que seguirlo de una manera dócil o bien dejar que nos arrastrara, ¿verdad? Y que bueno, pues decía que debíamos de renunciar porque bueno, pues siempre nos iba a ser más fácil alcanzar la paz y con ella esa ansiada felicidad si no estábamos dominados por nuestros deseos y nuestros apetitos, ¿verdad? Es decir, si teníamos pocas necesidades y sabíamos controlar nuestras emociones, pues, vivir felizmente iba a ser más sencillo. De ahí, bueno, la importancia de seguir estas reglas, ¿verdad? Algo así como cuando uno, muchas veces nos dicen, bueno, realmente cuando, uno quiere, pues, cosas materiales, ¿verdad? Si nos ponemos nosotros a pensar 2 veces, porque a veces nos dejamos llevar por digamos, por el momento, ¿verdad? Y suele pasar que si nos ponemos a reflexionar y nos detenemos, ¿verdad?, a pensar, oye, ¿realmente necesito esto? ¿Verdad? Esto que voy a comprar, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente tengo que, pues, a lo mejor pedir prestado, embarcarme en una deuda, todo porque yo quiero es pues, esta cosa material y eso me va a dar felicidad? Eso es lo que, pues, nos lleva a reflexionar, pues, este gran pensador, ¿verdad? Entonces, también nos decía que por mal que, nos, fuera a ir o fueran las cosas, aquí, quien fuera, pues, digamos, un estoico, pues, no debía de temer
pues bueno, había alcanzado lo que se llama imperturbabilidad de ánimo. Este concepto, bueno, pues era propiamente su objetivo final, digamos, de la misma manera que un Buda pues persigue alcanzar lo que es la iluminación, ¿verdad? Entonces, de esta manera, aquel que se decía llamar estoico, pues lograba vivir en completa paz conforme, bueno, pues a su naturaleza, ¿verdad? Entonces, pues decía que ante un hombre que acepte su destino y solo se preocupe por vivir de manera virtuosa, ni las emociones, ni el placer, ni el dolor o las riquezas tenían poder, ¿verdad? Que bueno, pues se centraba en su vida interior. Aquí el estoico, bueno, pues se posiciona por encima de las cosas materiales y se hace completamente independiente, ¿verdad? Aquí, bueno, pues ven, vaya, hay varios pensadores, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita como vamos a ver Antístenes, que bueno, pues admiraron, ¿verdad? Cuando Sócrates pues decidió, ¿verdad? Y a pesar de que se le dio oportunidad para que pudiera escapar, como lo vimos en el video pasado, se admiraban, ¿verdad?, de esa manera de enfrentar, bueno, pues su destino a Sócrates, ¿verdad? A pesar de que, bueno, pues decían, bueno, ¿por qué razón tenían que, pues, llevarlo a ese destino de morir? ¿Verdad? Y él soportó y defendió sus ideas hasta obviamente la muerte, ¿verdad? Entonces, eso les dejó muy marcado pues a todos estos filósofos posteriores a él. Em, en esta escuela filosófica llamada epicureísmo, vemos, ¿verdad?, que, bueno, pues también es una escuela helenística que surge en Atenas. Y bueno, pues aquí vamos a ver que esta, bueno, se inscribe en ese contexto de una serie de movimientos caracterizados, bueno, por ese interés acerca de los problemas morales que afectan a los hombres. Aquí los seguidores de este tipo de escuela, que se denominan epicúreos, pues tratan de encontrar nuevas propuestas ante esa contingencia de la vida humana y el sufrimiento, bueno, pues que ella conlleva. Entonces, bueno, pues ellos, junto con el estoicismo, con el escepticismo y propiamente, bueno, con esta escuela filosófica, pues bueno, van a ser esas primeras grandes escuelas que van a representar pues ese paso de la época clásica a lo que viene siendo esta época helenística. Y bueno, vemos que desde un planteamiento, digamos, materialista, aquí su creador, que fue Epicuro, pues él afirma, ¿verdad?, que a los dioses el ser humano no debía de tenerles miedo y bueno, que toda idea de más allá era una impostura porque los dioses eran ajenos a los asuntos humanos, ¿verdad? O sea, muchas veces, bueno, él de esta manera es como ahora, ¿verdad? Muchos piensan que las religiones son pues imposturas y que todo ese temor, ¿verdad? Que de cierta manera nos hacen en algunas ocasiones pensar, ¿verdad? De que, oye, bueno, pues no hagas esto porque pues es pecado o haces mal, ¿verdad? Aquí, bueno, pues él ya razonaba de esta manera en la cual nos decía que no se debía de tener pues miedo a los dioses, porque bueno, pues los dioses no, o sea, eran ajenos a esos asuntos, o sea, a los asuntos que nosotros como humanos realizamos, ¿verdad? Entonces, también nos decía que a la muerte no había que tenerle miedo porque mientras somos, bueno, pues la muerte no está presente y cuando llega la muerte, pues bueno, ya el ser humano ya no es. Y bueno, pues finalmente lo que sí había que tenerle miedo, bueno, pues era el destino porque los átomos que formaban el universo, bueno, pues estos se movían de una manera imprevisible lo que, bueno, pues hacía posible esa libertad del hombre y que le hacía, bueno, pues dueño de su destino, ¿verdad? Algo que, bueno, pues no estaba del todo, digamos, o no se tenía ese control.
Em, en la escuela filosófica llamada cinismo, aquí, bueno, básicamente el fundador fue un discípulo de Sócrates, llamado Antístenes, y bueno, pues, él, como les comentaba, fue uno de los que estuvo presentes en los últimos momentos de la vida de Sócrates. Y él, bueno, pues, como otros tantos filósofos más, quedó muy impactado por ese pues, por esa imperturbabilidad de Sócrates frente a su muerte, ¿verdad? Él obviamente, sabía que Sócrates no quería morirse, pero, pues, estaba dispuesto a hacerlo por sus ideas sin resistirse. Entonces, tras presenciar aquello, bueno, pues, decide dedicar su vida a fomentar ese dominio, ¿verdad? A ser como él, a tener esa capacidad de autogobierno de uno mismo y a dejar de preocuparse por cuestiones que, bueno, no merecían atención porque, bueno, pues no eran importantes, ¿verdad? Sino más bien superficiales. Entonces, aquí ellos, los seguidores de este tipo de escuelas, veían a la civilización como algo artificial, algo antinatural y, bueno, pues despreciable. Entonces, consideraban más la virtud, auténtica, el estar viviendo conforme a la naturaleza y básicamente valoraban más una vida salvaje, una vida sencilla que, bueno, pues otra refinada, ¿verdad? Entonces, sostenían que la felicidad, bueno, solo podía lograrse por la independencia, es decir, algo más sencillo, ¿verdad? Porque, pues, a veces decimos, bueno, realmente necesito tener, vaya, este tipo de cosas materiales para poder, vivir, ¿verdad? A lo mejor unos diremos sí, porque, pues, puedo vivir cómodamente, ¿verdad? Otros no, ¿verdad? Otros, muchas veces los que a veces estamos en la ciudad, a veces también, pensamos, o valoramos más una vida sencilla, ¿verdad? De campo, ¿verdad? En donde, pues, hay más trabajo, sí, ¿verdad? Pero, el hecho de estar y convivir con la naturaleza, bueno, pues, muchas veces eso es más bonito, ¿verdad? Que estar, pues, siempre en la ciudad y con el trabajo y con el estrés y demás cuestiones que realmente no nos dejan disfrutar pues, en este caso, de la vida, ¿verdad? Em Siguiendo, bueno, con las escuelas filosóficas, tenemos el neoplatonismo. Esta, bueno, pues es una escuela que florece principalmente en Alejandría en los primeros siglos de la era cristiana y va a ser básicamente pues todo ese conjunto de doctrinas y escuelas de renovación del pensamiento de Platón, por eso se llama neoplatonismo, interpretado especialmente, pero ya desde una perspectiva religiosa. Entonces aquí vamos a ver que para este tipo de seguidores, del neoplatonismo, vamos a ver que, bueno, ellos definían que la materia no era más que un eslabón inferior en la jerarquía del universo, una emanación de la divinidad. Aquí esta corriente filosófica, bueno, desempeña un papel esencial en la patrística, ¿verdad?, cristiana, y bueno, pues también una gran influencia sobre todo lo que fue la ideología feudal en los países cristianos y musulmanes. Entonces, aquí, para bien de poder resumir de cierta manera, cómo es que pensaban, ¿verdad? Pues estas escuelas filosóficas, podemos poner, por ejemplo, los escépticos, pues recordaremos, son los que siempre están dudando, ¿verdad? Que ante cuestiones y fenómenos, pues siempre se están preguntando, ¿realmente es lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy escuchando? Vaya, por medio de sus sentidos. En el caso de los estoicos, recuerden que son los que aceptan, ¿verdad? Tal y como vengan o se presenten las cosas. Por ejemplo, aquí en esta pequeña figurita, vemos, ¿verdad? Pues, ante esa lluvia, pues, nos dice que hay que aceptar el clima como venga, ¿verdad? Los epicúreos, bueno, pues, ellos se preocupan por disfrutar siempre, el momento, ¿verdad? Aquí vemos a un filósofo feliz disfrutando de la lluvia, ¿verdad? Viendo el lado bueno de las cosas.
Y en el caso de los cínicos, recuerden que siempre quieren vivir lo más sencillo posible, ¿verdad? Sin tener, pertenencias, cosas materiales, ¿verdad? Entonces, por eso aquí este tipo de filósofos, los llamados cínicos, bueno, pues por eso piensa de esta manera, ¿verdad? En donde dice que pues no necesita, ¿verdad? Él un paraguas para bien de poder ir bajo la lluvia, ¿verdad? No necesita de bienes materiales para eso. ¿Ok? Muy bien. Continuando con el tema y en cuanto a lo que es la filosofía, medieval. Bueno, pues aquí vamos a ver que ya propiamente, como les comentaba al inicio, este fue un tipo de filosofía que nace cuando la cultura griega y romana pues empiezan a decaer y empiezan a surgir nuevas culturas cuyas filosofías, bueno, se inspiran en la antigüedad para dar respuestas culturales y religiosas. Entonces, aquí básicamente esta, bueno, consiste en esa filosofía que se desarrolla, bueno, pues a lo largo de Europa, del Oriente Medio, que se encarga de integrar todo ese conocimiento que, bueno, pues había sido relevado por medio de la religión como una manera de reflexionar y profundizar sobre la existencia de Dios. Aquí, bueno, pues como la causa del universo y del ser humano, ¿verdad? Que, bueno, pues había sido creado a semejanza de Dios. Entonces, fue una especie de filosofía que se extiende desde la caída del Imperio Romano hasta lo que es el Renacimiento. Y aquí, bueno, pues dentro de lo que fue los inicios del pensamiento medieval, vamos a ver que aquí la historia de la filosofía medieval se centra básicamente todo su interés en Dios, ¿verdad? Antes de que se desarrollara la filosofía helenística, bueno, pues había adquirido una cierta orientación hacia el saber, dirigiéndolo, bueno, principalmente hacia lo que era la felicidad que el hombre podía alcanzar, como ya habíamos visto en las escuelas, los estoicos, los epicúreos, ¿verdad? Bueno, pues se enfocaban en el saber y la expansión del cristianismo y, bueno, de otras religiones que provocaron, bueno, pues esa aparición de algunos modelos en busca de la felicidad y la salvación individual que, bueno, pues competían con esos modelos filosóficos. Entonces, vemos que para bien de poder enfrentar la hostilidad de la época, bueno, se desarrolla esta última escuela que era la neoplatonismo para bien de poder combatir, bueno, religiones y sistemas filosóficos. Y bueno, acuérdense que los griegos, bueno, con toda esa influencia que tuvieron, bueno, empezaron a tener una crisis de identidad. Tiene ese tipo de escuela todavía llamada neoplatonismo y esta se desarrolla para combatir, bueno, pues esas religiones, esos sistemas filosóficos y también para tratar de intentar entender pues esos misterios que no habían sido revelados. Y bueno, pues de esta idea surge una asociación entre la filosofía y el cristianismo, ¿verdad? Esto, bueno, pues entre la filosofía y la religión, la cual, bueno, pues fundan lo que son las bases de la futura filosofía medieval, que básicamente, bueno, pues se da entre cristianos, musulmanes y judíos. Y vamos a ver que, bueno, pues el primer periodo de la historia de la filosofía medieval pues estuvo muy principalmente influenciado por Platón, ¿verdad? El cual, bueno, pues él tenía ese estilo de ameno, ¿verdad? Y sistemático y, bueno, pues no gozaba de una distinción clara entre lo que era el concepto de teología y de filosofía. Entonces, algunos de los autores más importantes durante esta etapa fueron, y ahorita los vamos a ver, San Agustín de Hipona, Anselmo de Canterbury, y bueno, pues ya el segundo periodo seguía más por las ideas, pero de Aristóteles, ¿verdad? Y se basaban en la creación de las universidades, también sobre una mayor
profesionalización, ¿verdad? Y una, pues, sistematización de la filosofía, al igual que, bueno, pues, en nuevas formas de enseñanza. Entonces, surge en este periodo, lo que se conoce como escolástica, un movimiento, teológico, filosófico, el cual, bueno, pues, vamos a poder encontrar como representantes a Santo Tomás de Aquino, a Guillermo de Ockham, entre otros. Y bueno, pues vamos a ver que los principales temas de la filosofía medieval, pues eran, por ejemplo, la relación que existía entre la fe y la razón, cuyo objetivo pues era el de revelar la verdad, también el de poder, por ejemplo, lograr demostrar la existencia de Dios, pues los pensadores cristianos opinaban que, bueno, se podía demostrar la existencia de Dios por medio de, pues, la vía de la interiorización, la cual, bueno, pues se encontraba en el alma que captaba en el interior de sí misma, pues esas verdades eternas cuyo fundamento, pues es Dios, ¿verdad? Y bueno, pues también el orden cósmico, el orden moral, pues para ellos Dios era el creador y el providente. Entonces también estudiaban las leyes naturales que provenían de las leyes eternas y divinas y bueno, los límites de la razón, el entendimiento humano y los contenidos de la razón y de la fe. En el caso de este pensador, que fue un filósofo medieval llamado San Agustín de Hipona, él, bueno, pues tiene sobre de él, pues todo lo que fue las ideas de Platón tuvieron un gran peso en las ideas de San Agustín. Aquí, para él, ¿verdad? Al igual que para Platón, pues él pensaba, ¿verdad? Que toda la existencia tenía un origen divino, ¿verdad? Y bueno, pues ellos, tanto Platón como San Agustín, pues siempre pensaban en relación a ese mundo de ideas, ¿verdad? Pero San Agustín lo iba a interpretar de una manera diferente. Esto obviamente desde el punto de vista de la relación con la creación divina, ¿verdad? Entonces, él pues razonaba, decía que Dios creaba todas las cosas que existen previamente en su espíritu y las ideas pues eran esos modelos pensados por Dios para dar formas, bueno, pues a tales cosas, ¿verdad? Entonces, decía que puesto que los seres humanos estábamos hechos a imagen y semejanza de Dios, como lo dice el cristianismo, ¿verdad? Que guardamos en nosotros esa porción de divinidad a la cual, bueno, pues él denominó como alma, ¿verdad? Entonces, que realmente podíamos encontrarlo en nosotros mismos. Entonces, que es básicamente ahí en nuestro interior donde encontraremos ese fundamento del saber, el conocimiento y la propia verdad. Por su parte, Santo Tomás de Aquino, él, bueno, pues marca, ¿verdad?, los límites de la filosofía y la teología, demostrando, bueno, pues también una muy íntima relación que existe entre la fe y la ciencia, lo natural con lo sobrenatural, y consideraba que la filosofía y la teología eran dos ciencias diferentes, dos formas a partir de las cuales podíamos pues llegar al conocimiento, ¿verdad? Entonces, por un lado, bueno, pues decía que la teología se fundaba en la revelación divina, mientras que la filosofía lo hacía en el ejercicio de la razón humana. Entonces, decía que la teología por lo tanto, pues no la hacía el hombre, sino Dios al revelarse. Entonces, bueno, pues Dios era entonces esa verdad, ¿verdad? Entonces, la razón, si éramos capaces de usarla correctamente, bueno, también podía permitirnos acercarnos a esa verdad, pero que no debería de haber ningún conflicto entre ambas, pues las dos buscaban y encontraban en este caso lo mismo, ¿verdad? Entonces, él explica la existencia de Dios de 5 maneras a las cuales denomina las 5 vías. Una, bueno, aquí la idea fundamental que él establece para demostrar que Dios existe es que, bueno, pues Dios, aunque es invisible e infinito, pues puede ser demostrado a través de sus efectos, los cuales sí podemos ver, ¿verdad? Y sí son finitos. Entonces, sabemos, por tanto, que Dios es
pero lo que no sabemos y no podemos saber es qué es específicamente, ¿verdad? Entonces, estas 5 vías son, por ejemplo, la denominada por el movimiento o la vía del movimiento, en donde nos define, ¿verdad?, que existe el movimiento y todo lo que se mueve y que es movido, ¿verdad?, a su vez por un motor. Este, a su vez, bueno, pues ha sido movido anteriormente por otro, y bueno, pues que esta secuencia que se debería de seguir hasta el infinito, pues, siempre tiene un origen, ¿verdad? Entonces, ese origen, y que a lo que él denomina como ese primer motor, que es el originador de este movimiento, pues, a él lo denomina como Dios. Está también el de la causa eficiente, en donde nos dice que hay una serie de causas eficientes, es decir, un principio que produce un efecto, pero que bueno, pues es necesario que exista para ello una causa primera, pues de lo contrario no pudiéramos nosotros ver algún efecto. Entonces, básicamente esa primera causa, pues para según Santo Tomás, debía de ser Dios. También está la causa de lo posible y lo necesario. Aquí decía que puesto que, por ejemplo, existía, ¿verdad?, lo que era la generación y la corrupción, la cual nos mostraba que había entes que podían ser o no ser, y que, bueno, puesto que estos entes alguna vez no habían sido, tendrían que haber habido un tiempo en el cual no hubiese o no existiese nada, ¿verdad? Que nada hubiese llegado a ser y que era imprescindible, a ver, aquí ya me movió era imprescindible que, pues, existiera una causa que originara, ¿verdad? Esa a estos, pues, a estas entidades, ¿verdad? Y que tenía que ser también a su vez, ese, ser necesario, ¿verdad? Que era imprescindible que existiera al menos ese ente que fuera necesario por sí mismo. Entonces, ese ente necesario, él también, pues, lo denominaba que tenía que ser Dios. También por los grados de perfección, en donde nos decía que, bueno, pues hay diversos grados de todas las perfecciones que, bueno, pues se aproximan más o menos al absoluto y que, bueno, pues que debía de haber, por lo tanto, un ente que tenía que ser sumamente perfecto y que, bueno, pues tenía que ser causa de toda perfección, de todo ser. Entonces, bueno, pues por medio también de este razonamiento decía que tenía que haber y existir Dios. Y por el gobierno del mundo, en donde decía, ¿verdad?, que los entes inteligentes tenían un fin y un orden que no lo hacían propiamente el azar, sino por la inteligencia que los dirige, ¿verdad? Eh, que había de ver, por lo tanto, bueno, pues un ente inteligente que ordenara la naturaleza y la impulsaba a un fin, bueno, pues quien dirige inteligentemente la naturaleza, pues debía de ser Dios, ¿verdad? Eh, Aquí digo, bueno, como a manera de hablando sobre todo por este tipo de pensamiento, ¿verdad?, de gobierno del mundo, eh, digo, como comentario, ¿verdad? Yo recuerdo que mi padre, que fue un doctor, que en paz descanse, ¿verdad? Ya no se encuentra en este plano existencial. Aquí, él siempre decía, ¿verdad?, que le admiraba mucho porque él, bueno, pues, dentro de todos sus estudios, pues, tuvo que, disecar, ¿verdad?, pues, ciertas partes del ser humano, tuvo que disecar un brazo para poder hacer un estudio, ¿verdad?, muy correcto de todos los músculos, de todas las venas y todo lo que conforma. Obviamente, pues, en aquellos tiempos estaba estudiando medicina. Y que lo que le llamaba mucho, ¿verdad?, la atención era esa perfección del cuerpo humano, ¿verdad?, que que no se podía y que de hecho hoy lo vemos, ¿verdad? Existe tanta tecnología que aún y a pesar de los robots que el ser humano trata de crear y de emular, ¿verdad? A nosotros, no han podido conseguir todavía pues esa gracilidad que tiene el cuerpo humano, ¿verdad? Y tantos movimientos que puede generar, ¿verdad? Por esa perfección que tiene el mismo cuerpo humano, ¿verdad? Entonces aquí me deja pensando, ¿verdad? De cómo es que
se pudo haber creado, ¿verdad? Pues nosotros como seres humanos, ¿verdad? Que tenemos, bueno, pues dentro de nosotros, bueno, pues estamos conformados, ¿verdad? De células y al final de cuenta, pues somos también átomos, ¿verdad? Pero ¿cómo es que todas están conformadas de cierta manera que nos hacen tan perfectos, ¿verdad? Entonces, sí nos ponen a pensar, ¿verdad? Que nos deja de qué pensar aquí Santo Tomás de Aquino, sobre todo por aquí este tipo de reflexión en donde nos dice, ¿verdad? Que nada es hecho al azar, ¿verdad? Que todo tiene por ahí, hay una inteligencia que pues básicamente los dirige. Y bueno, pues en el caso de este otro filósofo medieval llamado San Anselmo de Canterbury. Él, bueno, pues fue un filósofo que nació en Italia, que bueno, pues aquí su filosofía da a conocer su creencia de que Dios era sin lugar a dudas el ser supremo y se dedica, bueno, pues toda su vida a estudiar cuáles eran esos atributos de Dios, qué era aquello que lo hacía perfecto. Entonces, para él no anteponer la fe, pues era presunción, aunque bueno, sin embargo, no apelar también a la razón era también pues una especie de negligencia, ¿verdad? Entonces, durante toda su vida, bueno, debatió sobre la relación que debían mantener la fe y la razón, haciéndose, bueno, más preguntas que encontrando respuestas. Y aquí su enseñanza, pues, se basa básicamente en la meditación y consideraba que era por este medio y a través de este ejercicio de la meditación que podía, bueno, justificar la existencia de Dios. Entonces, él define, ¿verdad? Y es el creador de ese argumento ontológico, ¿verdad? En el cual nos dice que tanto el que cree en Dios como el ateo, ¿verdad? Como el que no cree, aceptan que la definición de la palabra de Dios significa un ser con todas las perfecciones del cual no se puede pensar nada más perfecto. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver este pequeño videíto. Ojalá y sí se escuche, en donde vamos a resumir esta filosofía medieval para entender, ¿verdad?, cómo es que se fueron conformando este tipo de ideologías, ¿verdad?, que conformaron este tipo de filosofía. Déjenme, les pongo acá. No se oye nada ¿Les maestra. escucha? ¿No se escucha nada, nada? No No, maestra, nada. maestra. Bueno, a ver, lo voy a correr entonces directamente de YouTube. Déjenme nada más me paso acá directamente a la aplicación para compartirlo. Y vamos a ver. Pestaña. Ok, a ver, vale. Ahora Soy sí. Luis Edgar. En esta ocasión haremos un resumen de lo que fue la filosofía medieval. En las entregas anteriores, que puedes revisar en la lista de vídeos enlazados a este, vimos cómo en Grecia surgió la filosofía occidental, continuando su legado en Roma y extendiéndose por otras zonas del mundo al final de la Edad Antigua. En la época del misticismo, vimos cómo el surgimiento del cristianismo marcó un nuevo rumbo para la filosofía, dándole un carácter religioso y orientando todos sus esfuerzos hacia el entendimiento de Dios. Hay que recalcar que el cristianismo no fue la única influencia. Otras corrientes, como la árabe y la judía, también se embarcaron en esta tarea de la búsqueda de Dios sustentada en los razonamientos iniciados por los filósofos griegos, en especial los de Platón, que con su teoría de que el conocimiento reside en el mundo de las ideas y de la inmortalidad del alma, resultaría ideal para sustentar esta tarea que emprendían de la racionalización de la suprema.
Por otro lado, las corrientes escépticas que afirmaban que nada puede ser conocido realmente, desvirtuando el poder de la razón, también aportarían para dejar a la fe como la única luz al final del túnel. El inicio de la filosofía medieval toma como base al escepticismo, el misticismo oriental y el neoplatonismo. Trató de refutar a su vez a las demás corrientes filosóficas griegas clásicas, puesto que las creían contrarias a sus creencias, como por ejemplo aquellas que pusieran en duda la inmortalidad del alma. Muchos textos de la época griega se perdieron debido a esta situación, por lo que jamás los conoceremos, siendo muchos de ellos destruidos para proteger el sistema de fe que surgía. En la filosofía medieval, con un periodo de duración de 1000 años, todos los esfuerzos se centrarían en torno al entendimiento de Dios y su relación con el ser humano, siendo casi en su totalidad todos sus exponentes clérigos, monjes y sacerdotes, ya que prácticamente toda la cultura se centró alrededor de los monasterios y centros religiosos. Recordemos que esta época fue llamada oscurantismo precisamente por el poco acceso a la cultura que tuvo la población en general. Se identifican dos periodos en esta época: la patrística, desarrollada con los inicios del cristianismo gracias a los padres de la iglesia, se extiende en Occidente hasta el año 536 y en el Oriente hasta el 749. El otro periodo es la escolástica, que es propiamente la filosofía de la Edad Media. Este comienza en el siglo IX y perdura hasta aproximadamente el siglo XVI. Empecemos revisando la etapa patrística. Esta se llama así porque es la que corresponde a los padres de la iglesia. Se desarrolló para elaborar dogmas cristianos que defendieran a la iglesia de la filosofía griega, que ellos consideraban herética. Esta actitud de defensa se las llamó apología, siendo sus representantes los apologistas. Todo esto a pesar de que la misma filosofía griega es usada como herramienta para formular la doctrina cristiana. Desde este momento y durante toda la Edad Media, la filosofía quedará relegada a la teología o incluso se confundirá con esta. Los padres apologistas son los que se dedican a defender el naciente cristianismo. Entre esos están Justino, Ireneo y Tertuliano. Ellos fueron los que crearon la síntesis del pensamiento cristiano, entendido desde sus bases platónicas, es decir, bajo la influencia de la filosofía de Platón, con la teoría de las ideas, un mundo más allá del material y el alma inmortal. Es aquí donde aparece en escena Agustín de Hipona, nacido en el año 354, volviéndose sacerdote en el 395 y consagrado finalmente obispo de Hipona. El bueno de Agustín trata de conocer la verdad considerando que el origen de filosofar parte del deseo de la felicidad, y para él, quien da la verdadera felicidad es la religión cristiana. Como considera, basado en el escepticismo, que el razonamiento por sí mismo no puede llegar a la verdad, él establece una relación entre la racionalidad y la fe, con la idea de que solo en el interior de la propia persona se encuentra la verdad. Por eso se concentra en el estudio del interior del ser humano. En su periodo escepticista, que lo lleva a dudar de todo, igual que lo haría René Descartes siglos más tarde, llega a una conclusión. Esta es que el testimonio de su propia conciencia le daba certeza de que él existía. Decía que incluso si se equivocaba, esa equivocación quería decir que existía, ya que la equivocación debía tener un origen que era él. ¿A qué no te estalla el cerebro con esto? Solo piensa un momento. ¿Podrías tú probar que existes? Agustín decía que la verdad no proviene de los sentidos, pero tampoco la inteligencia puede producirla porque ésta solo es capaz de reconocerla, no de encontrarla. Por lo tanto, la fuente de las verdades debe estar en Dios, que ilumina la inteligencia para que encuentre las verdades que superan a los sentidos. Es la famosa teoría de la iluminación. ¿Has oído la expresión Dios, ilumíname? Para Agustín, la existencia de Dios es tan clara que basta con una sencilla reflexión para percatarse de ella. Basado en Platón, dice que las verdades eternas e inmutables se hallan con la inteligencia, y si son eternas e inmutables, su fuente debe ser alguien eterno e inmutable, es decir, Dios. Agustín asegura que se conoce mejor a Dios callando que tratando de explicarlo. En cuanto al mundo, afirma que este fue creado de la nada en un acto libre y voluntario de Dios, con un carácter evolutivo, desde un estado de confusión que poco a poco se fue organizando. Así no rechaza la acción creadora de Dios ni la evolutiva de la materia. Igual que Platón, Agustín concibe al ser humano compuesto de cuerpo y alma,
Pero el alma tiene preeminencia sobre el cuerpo. El alma para él es una sustancia espiritual inmortal que conoce y quiere, ejecutando actos no materiales. Sin embargo, no toma una posición respecto al origen de esta, ubicándose entre el creacionismo, que considera que el alma es creada por Dios en el momento de la concepción, y el traducianismo, que dice que el alma es transmitida por los padres igual que el cuerpo. ¡Ey! Esto es muy interesante. Tómate un momento y piensa, ¿crees que existe el alma? Si es así, ¿cómo crees que es? ¿De qué está hecha? ¿Cuál es su función? ¿Crees que el alma es mortal o inmortal? ¿Crees que el alma es heredada de los padres o crees que Dios la crea al momento que somos concebidos o al momento de nacer? O quizás piensas que el alma existe previamente en algún lugar y es colocada en nuestro cuerpo cuando nacemos. Ahí tienes algo que no te dejará dormir esta noche. Por ahora sigamos. Es momento de hablar de la escolástica. A medida que los pueblos bárbaros van abarcando más territorio, la estructura de la cultura dejada por los romanos se va perdiendo y la patrística va disminuyendo su vitalidad. Baja la creación filosófica, la cultura empieza a agruparse solo alrededor de iglesias y monasterios, y prácticamente son solo los eclesiásticos los que conocen de la filosofía, con cánones resultantes de la prohibición de la filosofía griega que consideraban anticristiana. Durante este tiempo, los sabios, todos clérigos, se ocupan más de recoger el conocimiento en enciclopedias que producir nueva filosofía. Pero este periodo estéril se cierra con el llamado Renacimiento carolingio. Los siglos 8 y 9 se caracterizan por la concentración de las fuerzas sobrevivientes del mundo antiguo. El Imperio carolingio en Occidente y los árabes en Oriente, ambos hicieron posible un renacimiento de la cultura. Y es que Carlomagno, rey de los francos, necesitaba gente con cultura para que administrara bien su reino, por lo que promovió los estudios, surgiendo escuelas oficiales del Estado y los monasterios como centros de enseñanza. De la creación de estas escuelas es que proviene el nombre de escolástica. Esta filosofía y teología tiene el fin de comprender la fe cristiana y durará hasta la época del Renacimiento. Estas instituciones dan origen más tarde a las primeras universidades medievales. Algunas de estas universidades sobreviven hasta nuestros tiempos, como la reconocida Universidad de Oxford, creada en 1096, Cambridge en 1209 o la Universidad de Bolonia en 1088. Al principio se le llamaba escolástico al maestro de las artes liberales como gramática, lógica y retórica, geometría, aritmética, astronomía y música, pero desde el siglo XII se llamará escolástico a todo aquel que enseñe en las escuelas, en especial si enseña filosofía y teología. Ah, por cierto, teología se le llama al estudio de Dios, que dado el carácter religioso de la filosofía de esta época, decir teología y filosofía era casi lo mismo. Una característica de la escolástica son sus escritos. Estos se hacían en latín, con un estilo riguroso y algo desconcertante por el formulismo de sus razonamientos. ¿Se imaginan leer alguno de estos escritos? Volviendo al tema, se producen muchas obras teológicas, pero también tratados de lógica que rescatan la obra de Aristóteles gracias al aporte de los árabes y los judíos. Toda obra literaria teológica que usa conceptos filosóficos toma como base tres fuentes. La primera es la llamada auctoritas, que es la doctrina de los padres de la Iglesia, conocida también como tradición. La otra fuente es la traditio, que es la tradición cristiana heredada de los apóstoles. No es escrita, sino que es transmitida por los obispos. Se la considera también de revelación divina. Y por último está la ratio, que es la lógica y la reflexión filosófica. La escolástica medieval se esforzó por alcanzar la verdad a través de la razón, pero desde el terreno filosófico y teológico, ocupándose de analizar temas como la trascendencia de la vida, que concebía la vida terrenal como una preparación para el más allá. La fe y la razón, siendo la fe la luz que ilumina la inteligencia y la gracia de Dios la fuerza que anima a actuar. Se retoma también la metafísica aristotélica, en la que se cimienta la teología, centrándose en el estudio del ser y las realidades intangibles, siendo la primera de ellas Dios, el ser absoluto, según el cristianismo. Para el siglo XIV,
se tiene un apogeo destacado de 3 tendencias, 2 de ellas religiosas, los franciscanos y los dominicos, esta última representada por Tomás de Aquino, que empieza a centrarse en el aristotelismo por el lado cristiano y cuyos aportes se seguirán retomando mucho después con una corriente llamada neotomismo. La tercera escuela proviene del mundo árabe, el averroísmo latino, basada en el aristotelismo transmitido esta vez por el filósofo y científico árabe Averroes. La decadencia de la escolástica inicia con Guillermo de Ockham, que desvaloriza la metafísica y el retorno del misticismo, dando más realce al papel de la voluntad y a la investigación experimental, algo que es fundamental para la ciencia de hoy en día. De esta forma, la atmósfera de los siglos XIV y XV se va degradando y desviándose. Luego, con la llegada del Renacimiento, terminaría de una vez por todas esta época filosófica. Espero que este contenido te haya gustado, pero sobre todo que haya servido para aprender un poco más. Piensen acerca del alma, pero traten de dormir un poco esta noche. Nos vemos en una próxima ocasión. Muy bien. ¿Qué les pareció el pequeño videíto? O ya se durmieron. Muy bueno el video, maestra. Ok. Entonces, como nos dice ahí que nos va a dejar pensando si tenemos alma o no tenemos alma. Sí, ¿verdad? Yo Pues sí, creo eso maestra. nunca lo vamos a saber, maestra. ¿Mande? Yo creo eso nunca lo vamos a saber, en definitiva. No, puede ser que no, ¿verdad? No sabemos. ¿Quién sabe? Todavía hay quienes por ahí, bueno, pensamos a lo mejor que vivimos diversos planos existenciales porque sí creemos en el alma. Acuérdense, Platón pensaba, ¿verdad?, que esta alma, bueno, pues se encontraba a lo mejor en un mundo de ideas y que luego cuando nacía, al unirse, ¿verdad?, a lo que era la materia, bueno, pues todos esos conocimientos que traemos y que muchas veces decimos, esto ya lo he vivido o esto se me hace conocido o tengo facilidad para esto, pues era porque ya anteriormente, bueno, pues el alma había tenido ese aprendizaje, ¿verdad? Entonces, bueno, pues son ideas, ¿verdad? Que todos estos grandes filósofos, bueno, pues acuérdense, por eso hicimos la actividad de qué es lo que busca la filosofía, qué es lo que busca la religión, qué es lo que busca la ciencia, todos buscan la verdad, ¿verdad? Todos buscan ese conocimiento, realmente quiénes somos como seres humanos, cuál es nuestro objetivo en este planeta, ¿sí? O sea, porque a lo mejor uno podrá decir, bueno, pues, ¿qué voy a hacer en la vida? Pues sí, pero ¿cuál es el objetivo del propio ser humano, verdad? ¿Por qué estamos aquí viviendo en este planeta? ¿Y por qué en este planeta? ¿Por qué no en otro, verdad? Esas son para eso sirve la filosofía, para ponernos a pensar, a reflexionar y a razonar sobre todo, ¿verdad? Y de ahí que todo vaya, podamos ir encontrando, ¿verdad? Pasito a pasito, esas verdades que no sabemos si nos va a llegar mañana, pasado, dentro de muchos años o milenios, pero posiblemente algún día sí podamos nosotros lograr comprender esa verdad. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar entonces continuando con nuestra actividad porque ya llegamos a la hora. ¿Qué se espera que realicemos en esta actividad esta semana? Es un cuadro sinóptico. Aquí en este cuadro sinóptico nos dice que tenemos que incluir todo lo que es el tema de la filosofía medieval. De preferencia, digo, bueno, aquí lo importante que acabamos de ver, bueno, abarcamos las escuelas
las escuelas filosóficas, ¿verdad? Entonces, de preferencia traten de incluir esas escuelas y dentro de lo que es la filosofía medieval, aparte de poner su definición, poner estos, digamos, estos representantes de esa escuela filosófica, ¿verdad? Y de la filosofía medieval. Poner, bueno, pues quién fue Santo Tomás, quién fue San Agustín de Hipona, quién fue San Anselmo de Canterbury. Y si quieren poner más, bueno, adelante, lo pueden poner, pero al menos esos tres, saber quién hizo qué cosa, ¿verdad? Entonces ahí les recomiendo darle una lectura al material de lo que viene en el libro, las páginas que vienen en el libro, y de preferencia, bueno, pues que utilicen el nuevo formato de entregas de tarea. Recuerden que ahí ya viene el formato, el nuevo logo de la universidad que ya estamos trabajando desde a inicios y el año pasado. Sí, lo puedes hacer en Canva, así es, y luego ya incrustarlo si quieres, ¿verdad? Ahí en el formato. La idea es de que ahí, como vienen sus datos al principio y viene que que pongan sus referencias bibliográficas al inicio, ya nada más al final pues incluyen ahí la imagen, ¿verdad? De ese formatito, de ese diseño que ustedes hayan realizado como cuadro sinóptico, ¿ok? ¿Alguna duda en relación a la actividad? No, maestra, gracias. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿cómo en grupo? Pues podrás no tanto enviarlo en grupo porque pues todos deben de mandarlo individualmente. Ahorita no hemos estado, vaya, en este Tetra no nos dieron indicaciones de poder trabajar las actividades en equipo. Tienen que ser de manera individual, Julio. ¿Ok? Sí, Denis, si tú quieres ampliarlo, adelante, puedes presentarlo en dos. Nada más aquí la idea es de que tengan toda la información que se vio en este tema de la filosofía medieval. ¿Sale? Muy bien. De nada, Denis. De nada, Julio. Bueno, pues les agradezco a todos por su asistencia a esta sesión. Cualquier duda, recuerden que estoy ahí por medio de el foro, perdón, de ahí de lo que viene siendo el mensajero para estar viendo cualquier duda que lleguen a tener y espero también que puedan estar asistiendo. Por ahí les hicimos llegar vía mensajero unos webinars de esta semana. El día de hoy se llevó a cabo uno, el día lunes, hoy lunes a las 7 de la tarde. Mañana también se encuentra otro a la misma hora, a las 7. Entonces, bueno, pues esperamos puedan asistir a estas sesiones, ¿ok? Entonces, bueno, pues muchas gracias, que sigan pasando bonita noche y nos seguimos viendo en la plataforma. Gracias igualmente, que tengan excelente inicio de semana, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas Nos noches, gracias, vemos. maestra. Nos vemos.